buenas tardes. Gracias por estar todos aquí y al final terminando este curso. Y hoy día les voy a hablar de terapia de cesación tabáquica, pero si bien el tema se supone está centrado en lo que es terapia grupal, yo quisiera hacer el énfasis en lo que es intervención psicológica, porque estas intervenciones que vamos a ver son aplicables tanto a terapia de grupo como a terapia individual. Ah, no corre. Ahí, perfecto. Bueno, entonces, ¿por qué terapia de grupo? Ya, espérame. La terapia de grupo ha demostrado ser altamente efectiva, sin embargo, no hay hallazgos así contundentes de que sea francamente mejor que una intervención individual. Pero evidentemente tiene ventajas desde un punto de vista indiscutible, que es la ventaja costo-efectividad. Los otros aspectos tienen que ver con la capacidad de identificarse de los individuos unos con otros y resolver el problema eh, del autocontrol, ayudándose de las opiniones y de una buena discusión grupal. Es decir, el grupo permite intercambiar conocimiento, opiniones y experiencias, identificación y facilita el cambio de actitud en las personas a través de esta reflexión. Ahora, ¿cuándo no? Vamos a verlo más adelante. Pero la carencia de confidencialidad a algunos pacientes les afecta mucho. Y en esos casos es importante que no sea grupal, porque el paciente está constantemente constreñido, restringido, reprimido, complicado con el tema. No permite personalizar objetivos, contenidos, ni tampoco dar un consejo particular. No permite trabajar con problemas y necesidades individuales. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver cuáles son los recursos para un programa de cesación tabáquica, la formación del grupo, quienes se quedan dentro, quienes no podrían estar dentro, las características del grupo, el encuadre del programa, las características del tratamiento, las características de la psicoterapia cognitivo-conductual, etapas de un programa, intervenciones y procedimientos. Los profesionales en general, nosotros cuando hemos hecho terapia de grupo, hemos trabajado el doctor Descalzi, el doctor Telles y yo. Se recomienda que en las sesiones grupales siempre hayan dos terapeutas o dos coterapeutas. Los materiales, una salita, ojalá espaciosa, luminosa, y acceso a data. Muchas veces los pacientes encuentran un espacio de acogida en estos grupos y tener alguna cosa que les agrade, algo para picotear, o un cafecito, sobre todo cuando van al final de la jornada del día, los suelta, los relaja y ponen en disposición para seguir compartiendo. Bueno, ¿quiénes están incluidos? Las personas básicamente motivadas, con disposición a comprometerse con el grupo y que sean mayores de edad. ¿Quiénes están excluidos? Personas con patología psiquiátrica previa, personas que muestran comorbilidad con otras adicciones porque eso puede perjudicar el grupo, y personas que están viviendo una situación de crisis vital. Los criterios para derivar a consulta individual son una petición explícita del paciente y evidentemente cuando hay una patología psiquiátrica previa. ¿Cuándo seleccionar a un paciente dependiente a tabaco, a terapia cognitivo-conductual? Bueno, en general el paciente tiene que reunir los criterios de dependencia a sustancia del DSM-5. Y es ideal que lo encontremos en una etapa contemplativa hacia adelante. En la etapa precontemplativa, el doctor Telles ya señaló algunos elementos que pueden dejarlo motivado a iniciar en algún momento.
Y en terapia cognitivo-conductual necesitamos un individuo con aparato cognoscitivo indemne, porque vamos a trabajar con procesamiento de información. Y esto tiene que ser homogéneo en un grupo. Las enfermedades o desórdenes médicos deben estar controlados. Y el individuo debe estar ahí por su propia voluntad, porque es un indicador de motivación. Las características del grupo es que habitualmente es un grupo cerrado. Hay lugares donde se opta por un grupo de puertas abiertas. Un grupo cerrado significa un grupo donde una vez que ingresan 6 a 8 miembros, se termina con 6 a 8 miembros. No pueden entrar personas durante el periodo de trabajo. El objetivo es un objetivo común y ese objetivo tiene que ver con la extinción del hábito tabáquico. Todos vamos hacia allá. El encuadre del programa. El programa debe ser expuesto desde el principio al paciente en términos de formato. ¿Cuántas sesiones son? La duración de cada sesión, con cuántas personas deberá compartir. Y se le debe garantizar al paciente que va a haber continuidad. Y en ese sentido, dejar desde el principio, por ejemplo, señalado si hay feriados, qué día se va a recuperar. Y que haya un hilo conductor seguro, que dé certeza al paciente. Y que va a haber un seguimiento. El seguimiento se va a realizar un mes después, 3 meses después, 6 meses después y al año. Los apoyos van a estar en 3 pilares. El apoyo médico, broncopulmonar, psiquiatra, cardiólogo, internista, pero un apoyo médico seguro. Apoyo farmacológico y psicoterapia. Las características de la psicoterapia cognitivo-conductual. Primero, se plantea un objetivo, y el objetivo aquí es la extinción del hábito tabáquico. La idea es generar nuevas asociaciones entre estímulo y respuesta, entendiendo que el estímulo es cualquier situación que lleve a la respuesta de fumar. Cualquier situación externa o interna, y eso lo vamos a ir viendo. Se intenta eliminar el mayor número de asociaciones y reconstruir nuevas asociaciones dentro y fuera de ellos. Nosotros entendemos la conducta de fumar como una variable dependiente, como una respuesta condicionada a distintos estímulos. En general, el fumador tiene asociada la respuesta a fumar a todo, y tendríamos que mudarlo de vida para que dejara de fumar desde este modelo, si lo tomáramos en sentido estricto. Pero lo que vamos a hacer es otra cosa, es buscar las principales asociaciones, las más gatilladoras. ¿Y con qué intervenciones contamos? Primero, psicoeducación. Y la psicoeducación es educar al paciente en adicciones y en estilos de vida saludables. Hay que socializarlo en el modelo, es decir, explicarle, comentarle y que él resuelva todas sus dudas respecto de qué es la terapia cognitivo-conductual. Realizamos control de estímulos, yo les voy a explicar brevemente en qué consisten cada una de estas cosas. Reestructuración cognitiva, manejo de craving, control de consecuencias, manejo de estrés y prevención de recaída. Todo programa de cesación tabáquica debe considerar estas 4 etapas. Ustedes lo pueden organizar con mayor o menor número de subetapas en cada uno, pero tiene que estar la etapa de desintoxicación, la etapa del trabajo de la independencia del individuo, de la autonomía del hábito. Y esto requiere conocer los condicionamientos clásicos y operantes en que el sujeto está sumido. La etapa 3 es la etapa de autocontrol y prevención de recaídas. Y la etapa 4 es la que hacemos reforzando el autocontrol, reforzando la abstinencia y manteniendo los cambios. Aquí hay un esquema de cómo puede programarse un programa de cesación tabáquica de grupo, considerando sesión a sesión.
Yo, así muy en breve, porque quiero llegar a las intervenciones, les voy a comentar que cuando nosotros hacíamos mucha terapia de grupo, y que esto fue hace unos, yo diría unos 10 años, en que hubo como un apogeo de terapia de grupo y que era fácil constituir los grupos también, hacíamos más o menos este esquema. Los últimos años, no sé si tiene que ver con cambios sociales o qué, pero ha sido difícil constituir grupos. Y hemos hecho más terapia individual. Ahora, cuando hacíamos terapia de grupo, y que fue varios años, partíamos con 2 sesiones iniciales, una de evaluación por broncopulmonar y la otra de evaluación del doctor Telles, que era la evaluación psiquiátrica. Después de esos 2 filtros, el paciente podía ingresar al grupo y integrarse a un programa de 6 sesiones. Las sesiones contemplaban psicoeducación, desde la primera, en que les enseñamos a los pacientes qué es una adicción, ocupábamos un PowerPoint, los dejábamos que nos pregunten, etcétera, programamos el día de corte, les entregamos una carpeta con una serie de folletitos y de papeles que ellos debían llenar, y entre ellos había un contrato, al que yo le tomé una foto para mostrárselo, en que el día que ellos dejaban de fumar debían firmar este contrato. El control de estímulos partía desde ese día en que nosotros le dábamos una hojita para que anote las distintas situaciones que tenía vinculadas a fumar. A la semana siguiente ya tenían una semana sin fumar, por lo tanto ellos ya habían experimentado más o menos lo que les pasaba con su inicio de síndrome de abstinencia. Y lo que era importante era evaluar cómo se estaban sintiendo, cómo iba la ansiedad, etc. Entonces, ellos contaban más o menos cómo se habían sentido esta primera semana, y habitualmente después de la sesión se quedaban un ratito y el doctor Telles o el doctor Descalzi les empezaba a hacer recetas a cada uno de acuerdo al testimonio que ellos iban dando. Hacíamos reestructuración cognitiva, que les voy a contar en qué consiste más adelante, y les enseñábamos algunos pasos para manejar el craving. En la tercera sesión seguíamos con la reestructuración cognitiva. Trabajábamos en estilo de vida a partir de los cambios ya que ellos iban experimentando. Manejábamos lo que se llama el control de las consecuencias. A la cuarta sesión hacíamos una prevención de recaída muy dura y hacíamos un trabajo de role-playing que era bien entretenido, a los pacientes les gustaba, en que ellos se sentaban en una silla con 2 compañeros a sus lados, y uno representaba como el ángel bueno y el otro el ángel malo. Y entonces estaba expuesto a la tentación del bien y del mal, y era un bombardeo constante, y la mecánica era que escuchara el bombardeo y al final tenía que determinar si a partir de lo que había escuchado habría fumado o no habría fumado. En caso de que dijera que si habría fumado, que nos diga qué era lo que faltaba que dijera el ángel bueno para que no lo hiciera, y en el caso de que dijera que aguantaba, que nos cuente qué es lo que más le ayudó como argumento para mantenerse firme. Estimulamos en esa sesión la autoeficacia, mostrándole a cada paciente después de sus testimonios los recursos que habían ocupado para no fumar. Y venían otros papelitos que ellos debían llenar y hacer un resumen de qué habían hecho para mantenerse abstinentes, en fin. En la sesión 5, nuevamente, prevención de recaída, que vamos a ver al final de la exposición, y contrastar y compartir los manejos de unos y otros para manejar craving. Última sesión, hacíamos una síntesis de todo lo visto, la síntesis de los cambios alcanzados por cada uno, ellos los decían, prevención de recaída nuevamente y despedida. Pasado el mes, ellos debían responder una encuesta que se las voy a mostrar. Bueno, para partir el grupo, le hacíamos, todo esto venía en una carpetita,
Entonces les hacíamos el test de Firestone, en que ellos debían contestarlo para que sepan cuán dependientes eran a la nicotina. Quiero contarles que yo no olvidé un caso que tuvimos, que era una doctora que era dependiente, era anatomopatóloga y fumaba un cigarrillo diario. A mí me marcó eso. Y ella se sentía adicta, terriblemente adicta, sufría por este cigarro diario, posiblemente porque ella veía las consecuencias que tenía todo esto, y se metió al grupo y hizo el programa para dejar de fumar. Bueno, aquí, para conocer un poco a los pacientes y para que se conozcan ellos mismos, debían también contestar estas preguntas. ¿Por qué quieres dejar de fumar? Intentos positivos, cuando recaes, qué te llevaba a recaer y qué expectativas tenías de este grupo. Esta hojita, de esta pregunta era bien buena, porque les pedíamos el día que llegaban, digamos, que pusieran hoy fumo y cómo me siento. Y esta carpeta tenían que llevarla a todas las sesiones, entonces en la última sesión debían poner ya no fumo y cómo me siento, y ellos lo leían y miraban este paralelo, que es bien potente emocionalmente. Este era el contrato, y decía yo, Solange, por ejemplo, me comprometo formalmente a dejar total y absolutamente de fumar el día tanto, así como también comunicar a mi familia y amigos esta decisión. Mi permanencia en el grupo depende de la mantención de mi abstinencia. Esto era re importante, porque es una señal gráfica, pero al mismo tiempo una señal de compromiso con él mismo, de compromiso con el grupo y de compromiso con su entorno social. Somos animales profundamente sociales y las expectativas que sabemos que otros tienen de nosotros nos afectan. Ahora, las intervenciones y procedimientos los vamos a ir viendo uno a uno, me voy a detener más en unos que en otros. Lo primero que yo les decía es la psicoeducación. En la psicoeducación les enseñamos a ver el funcionamiento de las adicciones, les enseñamos el circuito de la recompensa, básicamente haciendo énfasis en el bienestar producto de la liberación de dopamina, los daños asociados al tabaquismo. Yo les traje, de hecho, el PowerPoint de que nosotros les pasábamos la primera sesión sobre tabaquismo, los daños, las formas de dejar de fumar, por qué era una dependencia, etc. Y cuando lo vi en esta oportunidad para traérselos, me pareció que ha pasado tanto tiempo, porque en ese tiempo atacábamos mucho la publicidad engañosa, en fin. Y lo que sí me doy cuenta que es un efecto igual potente hasta el día de hoy, es mostrar el daño fisiológico y las consecuencias a nivel del enfermar que había en las personas fumadoras crónicas. Entonces mostrábamos pulmones sanos, pulmones enfermos, personas o sea, cómo habían ido deteriorándose y cómo era el circuito del deterioro, cirugías, en fin, un poco, comillas, cucoterapia, que no era irreal, era real. Lo que pasaba era que al mostrárselos, los enfrentábamos a una realidad que muchas veces se quiere negar, tanto así que en esa época que se promueve la ley del cambio de las cajetillas de cigarro, los pacientes tapaban las cajetillas para no verlo. Bueno, en esta primera sesión tenían que ver todo. Les contábamos en qué consistía el síndrome de abstinencia y qué pasa cuando tú dejas de fumar para motivarlo. Les iba a mostrar el PowerPoint que ocupábamos, pero no creo que alcance, así que me voy a lanzar con esto otro. Bueno, la psicoeducación consistía, como les decía, primero les enseñamos en qué consiste una adicción, los daños del tabaco, un PPT, en fin. ¿Y qué es la terapia cognitivo-conductual? ¿Y por qué tenemos que trabajar con terapia cognitivo-conductual?
Entonces, le mostramos a las personas que en terapia cognitivo-conductual nosotros pensamos que nuestras conductas y nuestras emociones son el producto del conocimiento y la experiencia adquirida que se estructura en una manera de pensar, en una manera de pensarnos a nosotros y de pensar el mundo. Esta manera de pensar puede ser más o menos precisa o imprecisa, real o irreal, pero en general nos ocupamos de ella y con ella nos alineamos. Es decir, emociones y conductas se alinean con nuestra manera de pensar, con nuestro esquema y nuestra mirada de mundo. Aprendemos esa mirada de mundo y la organizamos en un modo de pensar y también la podemos desaprender y reorganizar nuestro pensamiento. En terapia cognitivo-conductual ocupamos varios elementos. La psicoeducación es uno de ellos, que ya lo vimos. Ocupamos control de estímulos, control de consecuencias, técnicas de relajación, programación de actividades, manejo de craving, reestructuración cognitiva y vamos bien. El control de estímulos se refiere a lo siguiente. Yo les decía hace un rato que los pacientes tienen vinculadas muchas situaciones internas y externas al fumar. Lo importante es que ellos determinen cuáles son las principales asociaciones para que modifiquen algunas de ellas, porque si el escenario de la vida sigue exactamente igual, ellos van a actuar exactamente igual. Entonces les empezamos a sugerir algunas cosas de que has dejado de fumar. Yo a algunos pacientes les sugiero y les digo, da vuelta a tu cubrecama, ventila tu dormitorio, haz un cambio decorativo, cambia tus ropas o manda a lavar las ropas que están pasadas a tabaco, porque ese olor lo tienes fuertemente vinculado a fumar. Incluso, y es bien bonito el hecho de que el olor y cuestiones sensibles, que son simples de cambiar, pueden ayudar mucho en el control de estímulos. Cambiar de perfume, cambiar de gel de baño, etc. Bueno, cambiar rutinas que son habituales, el que llega a la casa, que se toma la cerveza, que sale al balcón. Entonces, bueno, ese estímulo, esa situación estímulo no puede existir más. Entonces la idea es, tú vas a llegar a tu casa, vas a ingresar a otra habitación donde tú no fumas y vas a buscar un jugo, vas a trabajar en tu computador, en fin, pero vamos armando una situación estímulo distinta. No vayas a los mismos restaurantes siempre, no te vayas a tomar el café al mismo lugar, cambia de lugar. No es que dejes de tomar el café, cambia el ritual del café, no les podemos prohibir tantas cosas. La sobremesa se acabó, sobre todo si era sobremesa con pucho. El acompañar a los fumadores afuera para que puedan fumar no es tu gueto, ahí tú no vas. En fin, y vamos así nosotros enseñando cómo ir cambiando la situación estímulo para que cambie la respuesta. Y este era el registro que nosotros les dábamos para que ellos sepan más o menos cuáles eran las principales asociaciones. Ahora, este tema es fundamental. Los fumadores tienen una estructura de ideas y creencias formuladas mentalmente al servicio de la adicción, al servicio de sostener la dependencia. Esta ideología del fumador se puede organizar y se puede ir como reconociendo. Y nosotros a esa ideología, al servicio de sostener el hábito, le llamamos las distorsiones cognitivas. Y a estas distorsiones hay que deshacerlas. Entonces, para eso, primero les enseñamos a reconocerlas y les mostrábamos. No olviden que esto también se puede hacer en terapia individual, ¿ya? Entonces, se le muestra al individuo cuáles son las principales distorsiones cognitivas que ocupa el fumador y
cómo deshacerse de ellas o cómo enfrentarlas o desafiarlas. Y también les dábamos una hojita con una serie de lo que se llaman las autoinstrucciones, ¿ya? Para que ellos en los momentos de gran tentación y de gran fuerza de las creencias irracionales y las distorsiones cognitivas, tuvieran prediseñada una autoinstrucción para neutralizar este pensamiento. Entonces partíamos y, por ejemplo, dentro de los mitos y creencias comunes de los fumadores, fumar es un acto de libertad. Y ahí nosotros les mostramos, este es un argumento habitual. Los fumadores dicen, mi decisión es fumar. Cada uno hace lo que quiere con su vida. Este argumento se derrumba en cuanto el fumador comprende que se trata de una adicción. En la adicción, y hay que hacer énfasis, en la adicción no tienes el control. Desde el momento que dejas de fumar, aparece la oportunidad de retomar el control en tu vida. Me gusta fumar, fumar me da placer. Generalmente les preguntamos cuántos de los 30 o 40 cigarrillos que se consumen el día les da placer. No existe el buen sexo, esto era antes, no sé si esto, pero no existe el buen sexo sin un cigarrillo después. Entonces, bueno, generalmente el buen sexo se disfruta después de haber dejado de fumar. Esto era producto del cine y el charming que tenía echar humo después de una situación grave. Bueno, entonces la pregunta es quién consume a quién para mostrarles lo que es una dependencia. Después entramos y seguíamos con más mitos y creencias. No hay nada más placentero que fumar después de una buena comida. Al dejar de fumar, las buenas comidas se disfrutan más porque se recuperan los sentidos del gusto y el olfato. Además, ya no es una preocupación molestar al prójimo con el humo. Sin un pucho no podré concentrarme, desaparecerá mi inspiración. Desafiamos al pensamiento. La falta de tóxicos y la mejor oxigenación cerebral aumentan el nivel de concentración y lucidez. El cigarrillo me acompaña en los mejores momentos, pero en general el fumador lo hace siempre en los mejores y en los peores momentos. Yo tengo una historia rara con el cigarrillo. Los fumadores en general no conversan con los otros sobre este tema. Como han tenido fracasos o reincidencias, creen que su vínculo con el cigarrillo es especial y solo les pasa a ellos. En esto la terapia de grupo sirve harto, porque ellos ven que ellos no son raros, sino que a todos les pasa esto de la ambivalencia, de partir y de postergar, y de partir y darse una oportunidad más, en fin. Los demás pueden dejar, yo no. Esto está relacionado con lo anterior. Muchas personas manifiestan conocer a otras que dejaron con facilidad. El fumador tiende a creer, me metí en esto solo, tengo que salir solo. Es una adicción y la mayor parte de los adictos requieren ayuda para salir de su problema. Eso es lo que deben entender. Resistencias. Se trata de todas las excusas y pretextos que como fumadores nos ponemos para no dejar de serlo. Esto se los explicamos a ellos. No es mi momento. Es la forma de resistencia más común e incluye una larga lista de pretextos. Ahora no puedo, no tengo tiempo, estoy a punto de irme de viaje, no me quiero estresar más, la situación del trabajo está muy complicada, tengo problemas de pareja, etc. Un adicto nunca va a sentir que llegó el momento y el momento es ahora. Dejo, pero si engordo, vuelvo a fumar. Estas personas buscan por anticipado una excusa que les permita volver a fumar. Generalmente este argumento esconde el miedo al fracaso. De todas formas, es importante prevenir a los pacientes que a veces sí se produce un cambio metabólico y unos pocos kilos pueden aumentar, pero que en general esto trae un cambio de sistema de vida y en el cambio de sistema de vida debiera ir recuperando su peso natural, porque ello incorpora actividad física y alimentación sana. ¿Cómo estoy de tiempo? Ya. Voy a avanzar para poder entrar en otras etapas. Las autoinstrucciones.
Estas son las que nosotros les damos a los pacientes para que cuando estén pasando momentos difíciles se las puedan repetir, ¿ya? Mi vida cada día es un poco más libre, lo estoy logrando. Poco a poco comienzo a ser más dueño o dueña de mí mismo, etc. El manejo del craving. Esto es importante. En general, para manejar el craving, hay 4 pasos que son bastante útiles. El primero es tener una autoinstrucción preparada, que puede ser alguna de la hojita, o algún pensamiento, que es un pensamiento llave, que los va a mantener con más fuerza para sostenerse. Un sistema de relajación, que es una respiración, que yo le llamo el 4x4, que se parece en parte a lo que hace el fumador cuando aspira el cigarrillo, pero esto sin aspirar el cigarrillo. Y entonces se le muestra que haciendo una inspiración muy profunda, llenando la caja torácica de aire y reteniéndola 4 segundos, va a experimentar una sensación de relajo. Tiene 4 segundos y expira. Entonces, inspira, retiene 4 segundos y expira. 4 veces. Cambiar el foco de atención, es decir, sacar la mente de la idea de que quiere fumar, de que tiene ganas de fumar, ponerla en otra cosa, llamar por teléfono, contestar un mail, ir a jugar con los niños, en fin, porque se le muestra que las ganas duran poco. Y llamar a un par de corte. Esto en grupo se hacía bastante, y era que se juntaban en parejas para que se ayudaran en situaciones de riesgo. El control de las consecuencias en el fondo consiste en un reforzamiento diferencial, y es que el paciente se vaya gratificando, se vaya premiando en la medida que va logrando dejar de fumar. Que vea que su rendimiento físico ha aumentado, entonces aumenten sus exigencias y vean que pueden, que tienen más resistencia, hacer un blanqueamiento de dientes, ver las mejoras que tiene su piel, controlar la carboximetría para que vean cómo ha cambiado eso, e imaginar nuevamente el futuro, sin fumar. Les damos esta hojita con los beneficios que conlleva abandonar el hábito de fumar. Manejo de estrés. Les enseñamos técnicas de manejo de estrés, cómo manejar el tiempo, es decir, cómo jerarquizar las actividades diarias para no caer en estrés, a qué dar prioridad, los tiempos de descanso y recreación, cuidar vínculos, porque es compartiendo que las personas logramos solucionar en general y dar aire nuevo a nuestros problemas. Construir hábitos saludables, y esto tiene que ver con que el dejar de fumar lo inscribimos en un cambio más amplio, en un encuadre más amplio, que se llama cambiar de modo de vivir. Enseñar algunas técnicas de meditación, entre ellas el mindfulness. Prevención de recaídas, que es lo que se va haciendo cuando ya el paciente va logrando tiempo de abstinencia, porque empieza a correr riesgos de abstinencia. Entonces, este modelo se centra en la respuesta del individuo en una situación de alto riesgo. Sabemos que el fumador va a enfrentar situaciones de tentación y de desliz. Entendemos que la recaída puede ser una parte del tratamiento y se lo mostramos así. No es deseable, pero si ocurre, puede ser una parte del tratamiento. Es decir, la recaída puede ser una oportunidad de hacer aún un mejor tratamiento. Entonces, entendemos a la persona en 3 niveles: físico, emocional y cognitivo. Las personas poseen lo que nosotros llamamos las expectativas de autoeficacia y el locus de control. Entendemos por expectativas de autoeficacia las creencias que las personas tienen de que van a lograr los objetivos deseados, la creencia que tienen en los propios recursos. Y el locus de control es el lugar al que la persona le atribuye la causalidad de sus logros. Es decir, yo logro algo porque
tengo los elementos, los recursos y las aptitudes, o porque fue algo que hicieron otros por mí, o fue azar y suerte. Sabemos que una persona que va haciendo un locus de control interno tiene más posibilidades de resistir que una persona que cree que todo lo hace el medicamento, por ejemplo, que es algo externo. Y evidentemente que las expectativas de autoeficacia, es decir, saber que cuenta con recursos para, también ayudan. Y eso se le muestra en la medida que va logrando visualizar cómo ha resistido. Las estrategias de prevención de recaída ya tienen que tener muy presente que la recaída no ocurre en un momento. Las recaídas ocurren gradualmente, se van preparando, a veces semanas o meses antes. Entonces les enseñamos a los pacientes a buscar las señales tempranas que cada uno comenzó a darse alguna vez que recayó, o las que cree que podría darse si recae. El autocuidado es clave, pedir ayuda es clave y no estar solo es clave. La recaída tiene 3 etapas, ¿ya? La etapa emocional de la recaída tiene como elemento fundamental la negación. La negación es la gran responsable de la recaída emocional, porque la persona no quiere recordar siquiera que alguna vez estuvo dependiente, porque no quiere consumir y le da miedo pensarlo porque lo podría llevar a consumir. Y en general es muy bueno que lo recuerde, que recuerde qué lo hacía fumar y cómo dejó de fumar, porque la fuerza la adquiere al darse cuenta que deja de fumar. La negación es un riesgo, por ello hay que estar atentos a las primeras señales de peligro. Hay negación al recuerdo y hay negación a la sola posibilidad de sentir ganas. Entonces, a veces las ganas se manifiestan en conductas indirectas. Aislamiento, irritabilidad, estar enfocado en otras personas, reprimir emociones, no pedir ayuda, evitar juntas y reuniones, malas dietas, desorden del sueño, como el que la persona empieza a dejarse estar, a tener un pobre autocuidado. Y si permanece en ese estadio, va a seguir al próximo, que es la recaída cognitiva o mental. ¿Qué hacer con la recaída emocional? En el fondo, darle elementos que le den cuenta de autocuidado, de delicadeza consigo mismo. Duerme bien, come 3 veces al día, pide ayuda, comparte tus sentimientos. La recaída mental. Esta viene después de la recaída emocional y el individuo cae como en un campo de guerra en algún momento. Y su mente por un lado quiere y por otro lado no quiere. Ahora, si quedas en esa idea, la idea va tomando fuerza. Pensarlo brevemente y que pase te permite manejarlo, pero quedarte ahí dándole a la posibilidad, a qué pasaría si, y en fin, solo la hace crecer. Señales de recaída mental: recorrer lugares y personas asociadas a fumar, minimizar las consecuencias que tuvo en el pasado, juntarse con viejos amigos, mentir a otros y a sí mismo, negociar con la idea, planificar y buscar la oportunidad. ¿Qué hacer frente a la recaída mental? Primero, darse cuenta que caer con una piteada nunca va a ser una piteada, que ese es el primer paso para volver a fumar todo lo que fumó y más. Entonces hay que mostrarle la gran pérdida que puede tener. ¿Y qué puedes hacer frente a eso? Desafía tus pensamientos. Entonces nosotros les mostramos, tienes autoinstrucciones, sabes las trampas en las que puedes caer, deshácelas. Cambia de escenario, control de estímulo, anda a caminar, no dejes crecer el craving, manéjalo. Espera un tiempo cambiando de actividades y esto va a pasar. Dile a alguien que estás pensando fumar. El decirlo te deshace de una parte del problema. Anda a una reunión, comparte sentimientos. Si no se afronta la recaída mental,
Se cursará la recaída física, porque los pensamientos se tornan cada vez más fuertes y ya te gritan en la cabeza. Entonces, prevenir no es decir que no después de haber fumado, es no llegar a ese momento. La recaída puede ser una oportunidad. Y si alguna vez llegas, ¿qué es lo que tenemos que saber? Conocer paso a paso cómo fuiste tejiendo la caída, los pensamientos, los sentimientos, las conductas que te anticipaban esto, porque esto te va a permitir prevenir paso a paso qué vas a hacer la próxima vez. Eso es, gracias.